buenas tardes, bienvenidos a una nueva jornada en el marco de las capacitaciones que tenemos en el Colegio de Magistrados y en la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial. En esta ocasión vamos a darle bienvenida a la doctora María Sofía Sagüez en esta masterclass del día de hoy sobre el control de convencionalidad como herramienta de la jurisdicción, a quien tenemos el honor de presentar y darle esta bienvenida, y desde ya agradecerle por participar en estas jornadas que intensivamente hacemos a lo largo del tiempo, y nos parece muy interesante la temática de hoy. Es doctora, y hago un abstract de su currículum que es extensísimo, es doctora en Derecho de la Universidad Católica Argentina, maestría en Derecho de la Universidad de Georgetown, de School of Law de Washington, D.C., secretaria letrada de la Corte Suprema de Justicia de nuestra Nación, autora de varios libros, ha atravesado muchas investigaciones, profesora universitaria en varias universidades. Para nosotros es un gran honor tenerla hoy acá de expositora. Le damos la bienvenida a todos que están conectados en el canal de YouTube, y le damos la bienvenida y el agradecimiento desde el Colegio de Magistrados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Mafucaba, que es la asociación. Muchas gracias y le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Vanessa. En este caso, el honor es mío. Realmente es un agradecimiento muy grande el que tengo por la invitación a participar. Quiero agradecer al doctor Fasán y también a vos, Vanessa, que has instrumentado todos los mecanismos para hacer posible esta interacción con lo que es el Colegio de Magistrados e integrantes del Ministerio Público y funcionarios del Poder Judicial de la ciudad, así como la Asociación de Magistrados de la ciudad. Es un placer para mí entrar en esta instancia de lo que espero sea un diálogo, compartir experiencias en torno de este tema tan desafiante, de este tema tan importante y transversal en el ejercicio de la jurisdicción a nivel federal, a nivel ordinario, a nivel local, como es el control de convencionalidad. Así que nuevamente muchas gracias por la oportunidad y espero que esta sea una instancia de compartir desde la experiencia de magistrados y funcionarios judiciales en los distintos áreas, en los distintos fueros, en torno a este tema en concreto. Y es un tema que ya hoy tenemos presente absolutamente en el ejercicio de la jurisdicción. Estamos en el año 2025 y la primera vez que se habla expresamente con esa etiqueta en una decisión de mayoría de la Corte fue en el año 2006. O sea que han transcurrido ya prácticamente 20 años de ejercicio de lo que es el control de convencionalidad por la Corte Interamericana, y entonces ya es un convidado presente en la mesa de la argumentación jurisdiccional. Sin embargo, es un invitado que muchas veces nos presenta desafíos. A veces se lo presenta o se lo muestra como un intento de subordinación, de dominación del Poder Judicial, un impacto que acota, limita al Poder Judicial, que lo restringe, mientras que desde otras perspectivas lo podemos plantear como una herramienta sumamente útil, sumamente enriquecedora en la función jurisdiccional y en el ejercicio de la función propia del Ministerio Público, tanto de fiscal como de la defensa. Y es un poquito la invitación de la charla de hoy, desmitificar el control de convencionalidad y entenderlo como una herramienta donde los jueces nacionales, los jueces tanto de la jurisdicción federal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero también los jueces de provincia, los jueces de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, podamos recurrir a esta herramienta en la construcción de un diálogo jurisdiccional donde la justicia local tenga también un protagonismo. Y esta es la invitación que nos convocó, esta es la invitación que pergeniamos con Vanessa para tratar en el tema de hoy, el control de convencionalidad como una herramienta de la jurisdicción local. Y para comprender este punto, para entender, para domesticar, para poder sacar la mayor productividad de esta herramienta jurisdiccional, debemos entender primero de todo que hay dos dimensiones básicas de control de convencionalidad. Una es el control de convencionalidad concentrado o externo. Concentrado lo llama Eduardo Ferrer MacGregor, externo lo llama Sergio García Ramírez. Sergio García Ramírez, ambos fueron jueces de la Corte Interamericana. Sergio García Ramírez fue el primero que utilizó esta figura y él aclara que hay un control de convencionalidad que existe
desde que existe la Convención Americana. Y es el control de convencionalidad que está íncito en las potestades de la Corte. Es decir, la Corte Interamericana realiza un control de convencionalidad. La Corte Interamericana analiza si la respuesta del Estado argentino, del Estado peruano, del Estado boliviano resulta o no acorde a las exigencias convencionales, ya sean normativas como jurisprudenciales. Entonces, la Corte Interamericana realiza por su misma naturaleza y desde que está diseñada institucionalmente, control de convencionalidad. Pero ese control de convencionalidad tiene legitimación expresa en el texto de la Corte, está expresamente referido entre sus potestades, lo podemos extraer del artículo 63, que es establecer cuándo se debe establecer o disponer la responsabilidad internacional de un Estado en clave convencional de la Convención Americana. Pero es solo una dimensión. Es la dimensión, como decíamos, concentrada, o la dimensión externa, como la llama Eduardo Ferrer Magrego. A partir del año 2006, la Corte Interamericana señala y propone, sostiene, a partir de Almonacid del Llano, que distintos órganos de los estados parte tienen además la obligación de hacer otro tipo de control de convencionalidad. Fíjense qué interesante que lo vamos a denominar, según Sergio García Ramírez, el control interno de convencionalidad, el que se realiza dentro de las fronteras del Estado por órganos del Estado. Eduardo Ferrer lo llama control difuso de convencionalidad y justamente porque él hace una analogía entre lo que sería un sistema concentrado y un sistema difuso de control de constitucionalidad y asimila el rol de la Corte Interamericana como un tribunal constitucional y el rol de los tribunales domésticos como jueces de un control difuso de constitucionalidad. Pero esta asimilación parte también de una concepción, que es entender si se podría llegar a plantear una analogía entre la Corte Interamericana actuando como tribunal constitucional. Pero ese es un aspecto mucho más desafiante, mucho más no conteste, que vamos a dejar para más adelante, si quieren lo podemos tratar en alguna de las preguntas. Lo que nosotros vamos a ver es cómo interpela o qué implica para la jurisdicción doméstica que la Corte Interamericana, a partir del año 2006, haya empezado a hablar de que los jueces tienen que hacer una especie de control de convencionalidad. Esta terminología que yo les planteé es una terminología expresa en Almonacid de Arellano, pero que luego se abandona. Y acá llegamos a la segunda dimensión que es importante tener en cuenta. La primera, tenemos estas dos áreas. La segunda, el control de convencionalidad es una doctrina jurisprudencial. Es decir, es una creación pretoriana de la Corte Interamericana. No surge expresamente el control de convencionalidad difuso o interno, no surge expresamente de la Convención. Lo podemos extraer del artículo 2, lo podemos extraer de la doctrina del efecto útil, lo podemos extraer de la buena fe, pero es una construcción jurisprudencial. Y nosotros, que somos operadores de las construcciones jurisprudenciales, sabemos que cuando hablamos de una creación pretoriana o de una creación jurisprudencial, estamos hablando de una doctrina que establece estándares que pueden mutar a lo largo del tiempo porque la jurisprudencia cambia, porque existen perfiles que se van delimitando, delineando. Especialmente cuando el órgano que crea esa jurisprudencia es un órgano cuya composición cambia periódicamente. Y además es un órgano cuyos integrantes son designados a través de un mecanismo que podríamos llamar de diplomacia de derecho internacional. ¿Mm? Los jueces de la Corte Interamericana, si bien son postulados por los Estados partes, son elegidos por la Asamblea de la OEA. Entonces confluyen en la Corte Interamericana jueces que tienen un perfil muy afín a la jurisdicción constitucional doméstica. Pensemos, por ejemplo, Humberto Sierra Porto. Es juez de la Corte Constitucional colombiana. Pensemos en Eduardo Ferrer Magregor, ex secretario general de la Corte mexicana. Pensemos en Pérez Manrique, ex juez de la Corte uruguaya. Claro que cada corte, tanto la colombiana como la mexicana, como la uruguaya, tienen perfiles distintos. La uruguaya un control concentrado, donde ella además actúa como máximo órgano de jurisdicción legal.
la jurisdicción constitucional colombiana es quizá una de las más aguerridas o más activistas en el mapa del derecho, del constitucionalismo latinoamericano. La Corte mexicana ha sido una corte que ha sido protagonista en transformarse en un tribunal constitucional. Pasó de ser una corte de un sistema de infuso a un tribunal constitucional, mucho a través de acordadas, a través de propias decisiones. Es decir, que fíjense qué interesante, tenemos ex jueces de Cortes Supremas o tribunales constitucionales integrando a la Corte Interamericana, y esto hace que la comprensión del control de convencionalidad, así como de otras doctrinas, entre en un diálogo conceptual con la doctrina de control de constitucionalidad doméstica. Pero también tenemos en la Corte Interamericana importantes juristas que vienen del ámbito diplomático. El actual juez que viene por el país peruano, doctor Borea, o también podemos mencionar al doctor Diego Moreno, o Diego García Sayán, Pedro García Sayán. Es decir, hay una gran cantidad de variedad en la conformación del órgano jurisdiccional, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que además muta de manera periódica y además tiene la característica de responder a distintas idiosincrasias que vamos a encontrar en los distintos matices, en las distintas naciones y culturas que confluyen en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces eso hace que la doctrina del control de convencionalidad cambie, mute, se desarrolle y adopte aristas, adopte variables que quizás son diversas a las que existieron en otro momento. Entonces, estamos hablando de una doctrina jurisprudencial en permanente formación. No es lo mismo el control de convencionalidad en el año 2006, cuando surgió, que en el año 2009, que en el año 2012, 2013, o en la actualidad. ¿Qué nos depara 2025 frente a esta nueva composición de la Corte en torno al control de convencionalidad? Es una pregunta que nos tenemos que hacer porque siempre fue una doctrina que se engrosó de la mano de autores, jueces mexicanos, la escuela de Jorge Carpizo, del Ius Comune Constitucional Latinoamericano, tiene una impronta que se vincula con el control de convencionalidad. Porque el control de convencionalidad, como ha señalado Eduardo Ferrer, era la base de un Ius Comune constitucional. Entonces, fíjense esa consistencia de estos jueces, de estos autores, donde su formación académica repercute en su concepción del marco de acción de la Corte Interamericana y de la doctrina del control de convencional. Entonces, recopilando, es una doctrina pretoriana de un órgano cambiante, influida, obviamente, por la formación de los jueces que la sostienen y que puede deparar mutaciones en los próximos años acompañando el cambio en la configuración subjetiva de la Corte. Por lo tanto, cuando estudiamos el control de convencionalidad, hay que estudiar su devenir, hay que estudiar su fluidez y comprenderla como una doctrina fluida. Vamos entonces a analizar cómo ha avanzado lo que serían, yo los denomino saltos cualitativos, momentos convencionales, usando la figura de Ackermann, porque son momentos en que se redefine el margen de acción del control de convencionalidad. Y vamos a entender cómo es que se plantea la personalidad del juez doméstico o los márgenes de acción del juez doméstico acompañando estas mutaciones en la jurisdicción constitucional. El primer paso que vamos a tomar, y sabemos que no es la primera vez que la Corte Interamericana realiza control de convencionalidad, por supuesto. Lo que pasa es que es la primera vez que lo expresa, que le dota de esa etiqueta y que le da esa configuración. Ya estaba en los votos individuales de Sergio García Ramírez, a quien también le debemos grandes doctrinas de la Corte Interamericana, como las medidas de no repetición, entre otras. Estaban en esos votos, pero lo vamos a tener consagrado por primera vez expresamente una partida de nacimiento formal del control de convencionalidad en un gran caso que es el caso Almonacid Arellano. Es del año 2006. Se dicta contra Chile y esto tiene un peso específico muy importante, porque estamos hablando de un país que tenía una tendencia a cumplir las decisiones de la Corte Interamericana. Y además se dicta en un tema muy sensible, que es sobre el cual ha trabajado muchísimo la Corte Interamericana, que es la justicia transicional. La respuesta jurisdiccional tras la transición democrática. La respuesta jurisdiccional
frente a escenarios de autoritarismo y de comisión de delitos de lesa humanidad para lograr una transición democrática. Esto no es menor. Control de convencionalidad va para la Corte Interamericana y también vamos a ver para la Corte Argentina en sus inicios, de la mano a los delitos de lesa humanidad. Corte Interamericana, Almonacid Llano, vamos a encontrar un salto muy importante también en Hellman contra Uruguay. Y la Corte Argentina no es menor, lo cita por primera vez y lo toma también en Maceo, uno de los casos más paradigmáticos de jurisdicción transicional argentina, la declaración de inconstitucionalidad e inconvencionalidad de los indultos contra los jerarcas del último gobierno militar. Entonces así nace el control de convencionalidad y nace como una doctrina que tiene un interlocutor directo, que es el juez doméstico. Fíjense qué interesante, porque nace no vinculado al control de constitucionalidad. Se lo plantea como una interlocución con el juez doméstico. Y aquí aparece aquel famoso párrafo tan conocido, tan citado, y que de hecho aparece citado, como decíamos, en el caso Maceo, el famoso párrafo 124 de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Almonacid Arellano contra Chile. Y aquí lo tenemos. Fíjense cómo es una invitación directa a el órgano jurisdiccional. Al único que se le dedica la interlocución es al órgano jurisdiccional. Y dice, la Corte es consciente, está hablando la Corte Interamericana de su formación, la Corte es consciente que los jueces y los tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y por ello están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Es decir, es una doctrina que inicia, que tiene su génesis, entendida como una doctrina que va a articular con los ordenamientos jurídicos domésticos. Entonces, la Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y por ello están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero, y aquí comienza a introducir la Corte Interamericana el argumento del pacta sunt servanda. Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces como parte del aparato del Estado también están sometidos a ella. Esto es muy importante, fíjense cómo se ve a la función jurisdiccional, habla de los jueces, de los órganos jurisdiccionales y los entiende como parte del aparato del Estado. Y a ser parte del aparato del Estado quedan comprendidos por el Pacta Sunt Servanda que obliga al Estado. Entonces están sometidos a la convención o a cualquier otro instrumento de base convencional. Fíjense que dice como la Convención Americana. Y ahí establece la obligación. El control de convencionalidad nace como una obligación de los estados. Dice, como parte del aparato del Estado también están sometidos a ella, les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. Fíjense qué interesante. Lo que plantea acá la Corte es que existe una obligación por los jueces de aplicar la Convención Americana, de evitar que los efectos de las disposiciones de la Convención se vean mermados por leyes contrarias a su objeto y fin, pero además suma la idea de que una ley doméstica, y fíjense que en el texto habla de leyes, normas, es decir, una norma jurídica doméstica, contraria al objeto y fin de la Convención, desde sus orígenes o desde sus inicios, carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, trata de ser pedagógica la Corte. El Poder Judicial, fíjense que la exhortación es a todos los órganos del Poder Judicial, no solamente a la jurisdicción constitucional, no solamente a los máximos, sino todos los órganos del Poder Judicial, debe ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos. Fíjense que habla de normas jurídicas internas, podrían ser una constitución, una ley, un tratado, una sentencia incluso. Entonces,
una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ese es un deber de todos los jueces de todo el Poder Judicial. Abarca no solamente a los jueces, sino también a los funcionarios. Aquel proveyente que recibe un escrito a la hora de resolver cuando aplica el Código Procesal. Si establece un téngase presente o corre un traslado, tiene que hacerlo pensando en la noción de debido proceso del orden convencional, según esta doctrina. Todo el Poder Judicial, también el Ministerio Público de la Defensa, también el Ministerio Público Fiscal, cuando interactúa, porque recordemos que para la Corte Interamericana, si bien reconoce la naturaleza propia de estas dos trascendentísimas instituciones, los engloba en cuanto a operadores de justicia, compenetrados y comprometidos en este control de convencionalidad. Y el último punto que resalta la Corte Interamericana y que resulta especialmente importante es que en ese juicio de compatibilidad, que es el control de convencionalidad, los jueces domésticos no tienen que tener solamente en cuenta la Convención Americana, sino la interpretación que de la Convención Americana realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se define en este acto a sí misma como intérprete última de la Convención. No intérprete única, no intérprete auténtica, intérprete última. Y esto se va a vincular con la idea de diálogo y si hay un diálogo donde alguien va a tener la última palabra. Entonces, fíjense, así nace el control de convencionalidad, difuso o interno. Una exigencia a los órganos jurisdiccionales a hacer un juicio de compatibilidad entre la respuesta doméstica y la respuesta convencional, que abarca tanto a la convención en sí como a la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y en ese juicio de compatibilidad deben prevalecer, esto es importante, el objeto y fin de la Convención Americana. E incluso dicen Almonacid Arellano en septiembre del 2006 que las normas jurídicas domésticas contrarias a ese objeto y fin carecen desde sus inicios de efectos jurídicos. Esta fue la partida de nacimiento y generó un gran revuelo, generó una gran discusión. ¿Qué ocurre en aquellos países donde algunos jueces no pueden hacer control de constitucionalidad? ¿Deben hacer control de convencionalidad? ¿Qué ocurre si entra un conflicto entre la Corte Interamericana y la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional local? ¿Mm? ¿Cómo se debe actuar? ¿Qué pasa si un juez comienza a decir, bueno, yo voy a declarar el control de inconvencionalidad? ¿Lo puede hacer a través de cualquier procedimiento? ¿Lo puede hacer incluso de oficio? ¿Lo puede hacer fuera de un proceso? ¿Cuáles son los cauces? Pero el gran conflicto que sobre todo se había marcado era si esta norma, para nosotros, desde la disposición de Argentina, que tiene un sistema difuso, el gran conflicto hubiese sido esta fórmula que dice que las normas contrarias a la convención desde un inicio carecen de efectos jurídicos. Esto significa que declarar inconvencional una norma sería derogarla o anularla, como si fuese un sistema concentrado. Ese es para nuestro problema desde nuestra estructura procesal. Pero desde la estructura procesal, por ejemplo, de Perú, de Chile, de Bolivia, de la gran mayoría de los países. Sabemos que nosotros somos una rara avis en el escenario latinoamericano con un sistema difuso. La mayoría de los países tienen sistemas mixtos duales de distinta naturaleza. Es muy prolífica Latinoamérica en ese sentido, pero tienen jueces que no pueden ejercer control de constitucionalidad. Entonces, en ese caso, ¿deberían hacerlo igual? Esas fueron las grandes dudas y fíjense, cuando decimos que es una doctrina jurisprudencial, como Almonacid de Llano derivó unos meses después en el caso Trabajadores Cesados del Congreso de Perú. Y si nos fijamos, Almonacid es de septiembre, Trabajadores es de noviembre. En poco tiempo, la Corte tuvo que responder a las dudas, que responder a las inquietudes y a explicar cuál era el corset procesal del control de convencionalidad. Y acá reformula algunos términos. Entonces, hagamos un paso atrás. Recordemos lo que habíamos dicho, escalones analíticos. Primer, nacimiento, control de convencionalidad como obligación de los jueces para hacer un juicio de compatibilidad entre la norma doméstica y el orden convencional. En el segundo caso, trabajadores cesados, estructura procesal, corset procesal, limitaciones procesales del control de convencionalidad.
Y aquí, este párrafo 128, que también vamos a ver citado por la Corte de Argentina, en el caso Rodríguez Pereira, que es del año 2012, y en el caso Videla antes, que es del año 2010. El caso Videla es otro caso sobre delitos de lesa humanidad. Fíjense cómo se vincula para nosotros sobre todo el tema. Pero en este caso, trabajadores cesados del Congreso, lo que hace la Corte Interamericana es reacomodar algunos de sus términos sobre control de convencionalidad. En primer lugar, no dice que los jueces estén sometidos al ordenamiento doméstico. Ya eso no lo considera como parte imprescindible de su discurso. Va directamente al pacta sunt servanda como fundamento de la doctrina. Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, esos jueces están sometidos a ella, los que les obliga a velar porque el efecto útil de la Convención no se vea mermado o anulado por la aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin. Fíjense, directamente está hablando del Estado sometido, no se habla del ordenamiento interno, vuelve a la idea de los jueces, es otra jurisprudencia que vincula directamente control de convencionalidad a jueces. No dice que los jueces como parte del aparato del Estado, deja hablar del aparato del Estado, porque otro de los temas que había surgido era, ¿qué pasa con los tribunales administrativos? ¿También deben hacer control de convencionalidad? Cuando en algunos países no pueden hacer control de constitucionalidad y esa exigencia está incluso en la Constitución, como sería en Perú. ¿Qué hacer? Entonces, la Corte acá elimina la referencia de los jueces como aparato del Estado y habla de que todos tienen que hacer un control de convencionalidad. Agrega un detalle, dice, velar porque el efecto útil de la convención. Sabemos que en derecho internacional la doctrina del efecto útil es una fuente de derecho en torno a los estados y tiene que ver con la buena fe. Si un estado pertenece, suscribe, acepta una convención, debe actuar de buena fe en el cumplimiento de sus disposiciones. En otras palabras, vuelve a aclarar, la Corte Interamericana tiene un estilo de jurisdicción constitucional, jurisdicción convencional pedagógico, aclara, explica, ¿no? Dice, en otras palabras, los órganos del Poder Judicial, fíjense de vuelta, órganos, el funcionario, el escribiente, ¿m? También. Los órganos del Poder Judicial deben ejercer no solo un control de constitucionalidad, sino de convencionalidad. Y aquí se vincula el control de constitucionalidad con el de convencionalidad. Eso implica que si un país tiene un sistema dual o difuso, no tiene que modificar su modelo. Esto lo dice claramente Eduardo Ferrer MacGregor. Uno puede tener un sistema difuso de control de constitucionalidad y solamente los que puedan hacer control de constitucionalidad van a poder hacer control de convencionalidad. Viceversa, se puede tener un sistema mixto y también ocurrir lo mismo. Lo importante es que haya algún mecanismo que se haga control de convencionalidad en el ámbito doméstico y el juez pueda aclarar sus decisiones. Entonces, en otras palabras, los órganos del Poder Judicial deben ejercer no solo un control de constitucionalidad, sino también de convencionalidad. Y acá hace una aclaración, de oficio. El control de convencionalidad debe hacerse de oficio. ¿Por qué? Porque uno de los grandes problemas que enfrentaba el sistema interamericano es que los jueces desconocen, no estoy diciendo los jueces de nuestro país, ni estoy diciendo una justicia en particular. Lo que enfrentaba en el año 2006 la Corte Interamericana es que muchos de los jueces domésticos desconocían los estándares convencionales, ¿no? Entonces, y los abogados también, no se planteaban los estándares convencionales como bases del inicio de causas o de defensas constitucionales. Pero entonces dice de oficio. De esta manera suple la falencia en la articulación de planteos de convencionalidad por las partes y los jueces pueden recurrir a este mecanismo sin estar atrapados por lo que le presentan las partes. Fíjense cómo lo vuelve a aclarar, dice de oficio y después más adelante dice, esta función no debe quedar limitada exclusivamente a las manifestaciones o actos de los accionantes en cada caso concreto. Entonces, el control de convencionalidad debe hacerse de oficio y esta pauta procesal amplía el margen de aplicación. Pero a la par de esto, la Corte Interamericana señala dos pautas procesales que restringen, que limitan, que es, dentro, evidentemente, dice la Corte, dentro del marco de sus respectivas competencias y de acuerdo a las regulaciones procesales pertinentes. Entonces, un juez no puede, a través del control de convencionalidad, modular su competencia ni tampoco puede actuar sin algunos requisitos procesales fundamentales como sería la existencia de legitimación activa, la existencia de caso en nuestro supuesto.
Y ahí tenemos los 3 puntos que sirven para entender desde el punto de vista procesal el corset del control de convencionalidad. Siempre de oficio, pero en el marco de los requisitos procesales y en el marco de la competencia. Fíjense cómo eso queda aclarado en el segundo párrafo. Esta función no debe quedar limitada exclusivamente por las manifestaciones o actos de los accionantes en cada caso concreto, refiere a de oficio, aunque tampoco implica que ese control debe ejercerse siempre sin considerar otros supuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de las acciones. Y aquí ya tenemos estos 2 fallos que en el año 2006 contribuyen a entender cómo nace el control de convencionalidad. Son interesantes porque los dos la dicta la misma corte, ¿no? Nace primero como una excepción, los jueces deben estar sometidos a sus ordenamientos jurídicos, pero tienen esta obligación y no vinculado al control de constitucionalidad. Pero ya a los 2 meses se lo vincula al control de constitucionalidad, se lo plantea como un deber de los jueces, directamente desprendido del principio pacta sunt servanda, pero también de la buena fe, de la doctrina del efecto útil, y se establecen las pautas procesales de articulación. Pero hasta este momento, hasta el año 2006, el control de convencionalidad tenía un solo efecto, que era el inaplicativo. Por eso se los llamaba un control destructivo, un control de legislador negativo, diríamos nosotros, un control cercenador o impeditivo. ¿Esto qué significa? Yo tengo que fallar en este caso, no debo aplicar la norma que es contraria a la convención. Y eso generaba que desde el punto de vista biofilosófico se replicaran en el orden convencional argumentos que han sido tradicionales a la hora de juzgar el accionar de los jueces cuando se inaplican normas de naturaleza doméstica, que es el famoso argumento contramayoritario. Recordemos que cuando surge la jurisdicción constitucional, a la par surge la doctrina del argumento contramayoritario. ¿Por qué un grupo de jueces puede atacar la validez o atacar la aplicabilidad de una norma que fue aprobada por el máximo órgano constitucional representante del poder soberano, el Parlamento? Entonces surge ahí, en la doctrina estadounidense y es replicada en distintos países, el argumento contramayoritario. Los jueces son una excepción a la regla de la mayoría y actúan para controlar a la mayoría con todos esos cuestionamientos vinculados, por ejemplo, a su legitimación democrática. Y entonces comienzan a aparecer planteos en torno a la legitimación democrática de la Corte Interamericana. Por ejemplo, Roberto Gargarella sosteniendo y preguntándose cómo puede ser que esta Corte Interamericana, que tiene, al decir de Roberto Gargarella, escasa legitimación democrática, actúe inaplicando normas producidas por el mayor órgano representativo de la voluntad popular, que son los poderes legislativos, los congresos, las asambleas legislativas. Entonces, hasta este momento, podríamos calificar o podríamos considerar que el control de convencionalidad era antipático. ¿Por qué? Porque ni aplicaba normas domésticas, incluso normas constitucionales. Y era el juez el que estaba actuando como legislador negativo. ¿Por qué? Porque le niega la aplicabilidad a una norma jurídica doméstica. El gran cambio, la gran mutación, la vamos a encontrar en el año 2009. Y por eso yo les explicaba que es importante entender a la doctrina de control de convencionalidad como una doctrina jurisprudencial, porque cambia. Y en el año 2009 aparece la gran herramienta del control de convencionalidad. Fíjense de la importancia de esta herramienta, que incluso hoy en día es la herramienta protagonista. Es la que más se recurre a la hora de realizar control de convencionalidad. Y es la herramienta de la interpretación conforme. Le podríamos decir la interpretación convencionalmente conforme. ¿Esto qué sería? Cuando el juez, cuando el operador jurídico realiza control de convencionalidad, tiene 2 opciones. La primera, entender e interpretar la norma como convencional. Entender e interpretar, por ejemplo, nuestro Código Civil y Comercial a la luz de los instrumentos internacionales, a la luz de los valores y principios de los instrumentos internacionales. ¿Se acuerdan que cuando yo les mencioné al Monasí de Arellano, trabajadores cesados, les dije, presten atención que habla del objeto y fin de la convención? ¿Cuáles son el objeto y fin de las normas? Los principios involucrados en esas normas. Ese es el objeto de las normas.
Y por lo tanto, lo que está diciendo la Corte es que hay que hacer una interpretación o que que en el control de convencionalidad tienen especial importancia los principios y valores íncitos en el orden convencional, que son los que van a entrar en conflicto con la norma doméstica y generar, en el primer escalón, que la norma doméstica no sea aplicada. Aquí vamos a tener también esa referencia al objeto y a los principios del orden convencional, pero lo que se va a exigir desde Radilla Pacheco en el año 2009 es que el juez pueda hacer una interpretación conforme a tales principios de las normas domésticas. Y si ustedes buscan el artículo 2 y 3, en la primera parte de nuestro Código Civil y Comercial, van a encontrar que se establece que el juez debe interpretar las normas de acuerdo a los principios y los valores de los tratados internacionales. Por eso nuestro Código Civil y Comercial es un código convencionalizado. Es un código con fuertísimas potestades del juez, porque es el juez convencional, el juez interamericano, es un juez con fuertes potestades, y lo vamos a ver traducido a lo largo de todo el código. Y esto es totalmente lógico si uno entiende y estudia la posición doctrinaria que tenían los autores del código, como sería el doctor Ricardo Lorenzetti, la doctora Aida Kemenbacher de Carlucci y la doctora Hayton del Nolasco, quienes incluso habían aplicado el control de convencionalidad Maceo Rodríguez Pereira. Esto muestra una consistencia, una feliz consistencia, porque muestra la ausencia de contradicciones y nos permite entender el verdadero impacto de la doctrina de la interpretación conforme. Implica una relectura de todo el orden doméstico en clave convencional. Estamos hablando también de los códigos de fondo. Mi padre, Néstor Pedro Sagüesa, hablaba de que el control de convencionalidad a la luz de la interpretación conforme nos genera una constitución convencionalizada. Y en realidad es el ordenamiento jurídico en pleno el que está convencionalizado. El ordenamiento jurídico de fondo, el Código Procesal Penal, perdón, el Código Penal, el Código Civil y Comercial, y también, fíjense, la ley de quiebras, y también los códigos procesales. Entonces acá vemos una herramienta de suma importancia, la doctrina de la interpretación conforme. Veamos cómo surgió. El problema que tenía la Corte Interamericana es que se enfrentaba a un código de justicia militar mexicano que tenía algunas pautas, por ejemplo, referidas a competencias, otras procesales, que no eran convencionales. Si la Corte Interamericana declaraba inaplicable el Código de Justicia Militar mexicano, generaba un vacío legal. ¿Cómo iban a producirse las causas? Muchas veces nos pasa en el orden doméstico que declarar la inconstitucionalidad de una norma genera un vacío legal y por lo tanto recurrimos a sentencias interpretativas, sentencias aditivas. Bueno, eso ocurrió en el orden convencional y la Corte Interamericana lo que dijo fue que había que leer el Código de Justicia Militar en clave convencional. Veamos cómo en Radilla Pacheco dice, de tal manera es necesario que las interpretaciones constitucionales y legislativas, en este caso del Código de Justicia Militar, se adecúen a los principios establecidos en la jurisprudencia de este tribunal, los cuales han sido reiterados. Interpretación conforme. Es leer la primera parte de nuestro Código Civil y Comercial. Claro, ¿cómo se traduce esto en los hechos? ¿Cómo puedo yo, operador doméstico de la Ciudad de Buenos Aires, utilizar la interpretación conforme? Generalmente, la interpretación conforme se utiliza con dos variables. Una primera es la más simple, que es la interpretación conforme como pauta de elección de variables exegéticas. Es decir, si yo puedo interpretar la Constitución de la ciudad o un Código Civil y Comercial o un Código Penal de tres variables distintas, la primera más favorable a la convención y la última menos favorable a la convención, bueno, la sentencia debe decir que esta ley, esta norma, debe ser interpretada conforme la primer línea exegética por ser compatible con la convención y se descarta la posibilidad de la utilización de la siguiente. Entonces, la doctrina de la interpretación conforme actúa como pauta de selección de normas o distintas variables exegéticas. Y también la doctrina de la interpretación conforme, de la mano del principio pro homine, nos permite desarrollar un activismo jurisdiccional, dictar una sentencia aditiva, agregando o incorporando aquellas cuestiones que la norma originalmente no tenía y generaban vicio de convencionalidad. Por ejemplo,
extendiendo un recurso muy restrictivo en materia penal, un remedio absolutamente restrictivo, como sería el recurso de casación, se lo extiende como si fuese un remedio ordinario y amplio para satisfacer así el doble conforme, el derecho al recurso del imputado en el proceso penal. Entonces, fíjense cómo la interpretación conforme implicó una eclosión, implica fuertes potestades nomogenéticas creadoras de normas por los jueces domésticos y además nos da una herramienta mucho más digerible, mucho más accesible, porque acá no se declara inaplicable una norma producida por el Poder Legislativo, sino que lo que se hace es leer esa norma en clave convencional. Hay un gran protagonismo del juez y es una solución más digerible para los ordenamientos. A partir de ese año 2009, comenzaron a plantearse situaciones respecto a obediencia o desobediencia del control de convencionalidad. Ya habían pasado 3 años de la doctrina se estaba consolidando, había sido repetida en una gran cantidad de causas y comenzaron a hacer oír su voz los estados domésticos. ¿Por qué? Porque esta es una doctrina, este es un detalle que no le señalé, pero que tiene una característica muy especial. La dicta uno de los órganos que participan en este diálogo o de multiplicidad de intérpretes. En la aplicación de instrumentos internacionales en el campo doméstico, vamos a tener la interacción de múltiples intérpretes. La doctrina del control de convencionalidad es un producto generado por uno de esos intérpretes, que es la Corte Interamericana, avalado obviamente por la Comisión Interamericana. Pero también era importante escuchar la voz de los otros intérpretes invitados, la jurisdicción doméstica. Y aquí empiezan a plantearse escenarios de incumplimiento. Por eso vamos a ver que esto va a repercutir después en el caso Hellman. Pero por ahora recordemos los 3 escalones argumentativos. Primero, nace el control de convencionalidad en Almonacid. Segundo, encuentra su corset procesal en trabajadores cesados del Congreso. Tercero, interpretación conforme, dinámica positiva creativa del control de convencionalidad en Radilla Pacheco. Y lo que vamos a encontrar desde allí es que la Corte deja de referirse exclusivamente a los jueces o a los organismos jurisdiccionales para expandir el margen subjetivo de aplicación del control de convencionalidad. Empieza a decir los organismos jurisdiccionales, los otros órganos del Estado vinculados a la función jurisdiccional, por ejemplo, tribunales administrativos, para finalmente sostener en Hellman que todos los órganos tienen que hacer control de convencionalidad. Hay varios precedentes interesantes para llegar a esta conclusión. Yo les voy a mencionar dos, Cabrera García y Hellman, porque me parecen muy interesantes. De Cabrera García es muy interesante que participa Eduardo Ferrer MacGregor como juez. Después va a asumir esta función de ser el paladín del control de convencionalidad cuando asume en la corte. Pero fíjense cómo en Cabrera García, si nosotros, este es un fallo del 2010, está Rosendo Cantú también, pero este es un fallo del 2010, cómo la Corte Interamericana vuelve a su texto original y juega con la idea de tribunales, autoridades internas, todos los órganos del Estado, incluidos los jueces. Antes era los jueces como parte del aparato del Estado, después solamente los jueces, y acá vuelve a entrar el juego entre autoridades domésticas, jueces y todos vinculados por el control de convencionalidad. Este es el párrafo 225 de Cabrera García y dice: la Corte Interamericana. Este tribunal ha establecido en su jurisprudencia que es consciente que las autoridades internas están sujetos al imperio de la ley y por ello están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces. ¿Recuerdan? En Almonacid decía sus jueces como parte del aparato del Estado. Ahora dice todos sus órganos, incluidos sus jueces. No queda duda que fiscales, defensores también, todos los órganos del Poder Judicial, pero además todos los órganos del Estado, también están sometidos a aquel. Los que les obliga a velar para que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin. Sigue casi el mismo tenor que trabajadores cesados. Los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia, de todos los niveles. Cuando yo empecé a trabajar en el Poder Judicial, mi cargo era auxiliar principal de séptima.
No sé si existe en la ciudad de Buenos Aires. Es un nombre bastante antipático para referir a un cargo de séptima, pero bueno, mostraba que era el primer escaloncito, ¿no? Yo empecé en el año 91 en el orden federal. Pero todos los jueces, todos los órganos del aparato jurisdiccional, en todos los niveles, incluso el ordenanza, debe hacer control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales pertinentes. Fíjense cómo va adecuando trabajadores cesados. En esta tarea, los jueces y los órganos vinculados a la Administración de Justicia, también tribunales administrativos, también cuando organismos que realizan juicio político, ¿m? Deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que de ella hace la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención. Esto es Cabrera García. Hasta ahora tenemos 2006, Almonacid Arellano, nace el control de convencionalidad. 2009, trabajadores cesados, COSET procesal del control de convencionalidad. 2006, noviembre del 2006. 2009, Radilla Pacheco, interpretación conforme. 2010, Cabrera García, todos hacemos control de convencionalidad y eso eclosiona finalmente en Hellman, donde vuelve con el tema, todos debemos hacerlo. Y en una sentencia de cumplimiento, una sentencia que controlaba el cumplimiento de la decisión en Hellman, que era una decisión sobre delitos de lesa humanidad, la Corte Interamericana incorpora dos conceptos que resultan sumamente importantes a la hora de entender el impacto de la figura. El primero, la diferencia entre, esto estoy hablando de Hellman 2, que en realidad es la sentencia de cumplimiento de Hellman, que es un caso del 2013. Dice, hay dos tipos de control de convencionalidad, el res judicata y el res interpretata. El res judicata es cuando un Estado cumple una sentencia que contra él dictó la Corte Interamericana en un procedimiento llevado adelante contra él, ese Estado. El caso, por ejemplo, de Fontevecchia para Argentina. En este caso, Hellman era una sentencia dictada contra Uruguay. Y existe otro tipo de control de convencionalidad, res interpretata, que es aquel que realiza un juez, por ejemplo, de Perú, cuando aplica el antecedente de la Corte Interamericana en una sentencia dictada, por ejemplo, contra Uruguay, o el caso de Uruguay cuando aplica Barrios Altos contra Perú. Eso es res interpretada. Y fíjense que la diferencia entre res interpretata y res judicata es sumamente trascendente. Y lo vamos a encontrar muy desarrollado en los que son los párrafos 68 y 69 del voto de Eduardo Ferrer MacGregor en el caso Hellman. Dice, cuando el Estado es sancionado, la obligación de respetar la sentencia de la Corte es absoluta y surge del artículo 67, del 68.1, que te dicen la Corte debe, el Estado debe aplicar la sentencia, no puede apelarla, la debe ejecutar si es de una indemnización, como si fuese una sentencia doméstica. Por eso Eduardo Ferrer dice, cuando el Estado es sancionado por la Corte Interamericana, la eficacia de esa sentencia es vinculante directa, completa y absoluta. Hay una autoridad de cosa juzgada, material y sustancial. Se crea la doctrina de la cosa juzgada internacional, que significa que cuando un Estado se pronuncia a través de sus órganos jurisdiccionales en un caso que involucra cuestiones convencionales, la sentencia del máximo tribunal no genera cosa juzgada internacional. La cosa juzgada internacional la va a dictar, si es el sistema interamericano, la Corte Interamericana. Entonces, acá tenemos pacta sunt servanda. El 63 autoriza a la Corte a dictar estos remedios. El 67 establece que no son recurribles. El 68 que se deben ejecutar como sentencias internas. La eficacia es vinculante, directa, completa y absoluta. No hay tutía, como dice Eduardo Ferrer MacGregor en el párrafo 68. No existe posibilidad de interpretación de la norma convencional en la medida en que todos los órganos, poderes y autoridades, en este caso de Uruguay, quedan vinculados en su integridad a la sentencia. Acá ya no hay más diálogo. ¿Por qué? Porque el diálogo fue anterior. El diálogo fue en el sistema interamericano. Primero, el diálogo estuvo dado porque el Estado tuvo la oportunidad de brindar su respuesta en el ámbito doméstico cuando la causa circuló en el ámbito doméstico. Pero además, hubo diálogo ante la Comisión Interamericana, se intentó llegar a una solución amistosa. Hubo diálogo ante la Corte Interamericana y ya cuando se llega a la sentencia,
tanto el razonamiento como la dispositiva obligan. Fíjese, dice, las autoridades tienen la obligación de cumplir en sus términos el fallo, incluyendo la ración decidendi, los considerandos, y la dispositiva. ¿Bien? Pero eso es cuando un Estado fue sancionado. Cuando el Estado no fue sancionado, sino que, por ejemplo, un juez aplica un estándar que fue dictado en una sentencia contra Perú, contra Venezuela, contra Uruguay. Supongamos el caso del juez de la Ciudad de Buenos Aires aplica un estándar, una sentencia contra otro país. Ahí lo que va a hacer es utilizar justamente ese estándar. Eduardo Ferrer Magrego lo llama norma convencionalmente interpretada, el principio de derecho convencional que sostuvo allí la Corte Interamericana, y lo va a aplicar de acuerdo a las circunstancias del caso. Y ahí entra el gran espacio de creación por el juez doméstico. Aquí entra la posibilidad de ponerse los pantalones largos y decir, en este caso, en la Ciudad de Buenos Aires, debemos entender el principio de justicia pronta en tales términos, tomando los indicadores que da la Corte Interamericana en su jurisprudencia, pero proyectándolo de acuerdo a su idiosincrasia local. Dice la Corte Interamericana, dice, esto en realidad es textual de Eduardo Ferrer, esta eficacia frente a la interpretación dada en casos contra otro Estado, la eficacia interpretativa es relativa, en la medida en que se produce siempre y cuando no exista una interpretación que le otorgue mayor efectividad a la norma convencional en el ámbito nacional. Si el juez de la Ciudad de Buenos Aires quiere dar una interpretación más generosa a la luz de la Constitución de Buenos Aires o de las pautas aplicables, lo puede hacer. Las autoridades nacionales pueden ampliar el estándar, ¿m? Pueden modularlo e incluso pueden dejar de aplicar la norma convencional cuando exista otra norma nacional o internacional incluso que amplíe la efectividad del derecho. Y ahí lo toma del pro homine. Esta convención no puede implicar la negación de fórmulas más generosas en la tutela. Artículo 29 de la convención. ¿Mm? Se habla entonces de una eficacia relativa. ¿Por qué? Porque se extrae esa eficacia relativa del artículo 2 de la Convención Americana, que dice que los estados deben garantizar el cumplimiento de la efectiva vigencia de los derechos consagrados en esta convención a través de normas legislativas o de otro carácter. ¿Y quiénes son los otro carácter? ¿Quiénes son las normas de otro carácter? Las sentencias, las decisiones jurisdiccionales o las resoluciones administrativas, ¿no? Entonces, nosotros como jueces también estamos convocados como parte de esta obligación de garantía, en base al artículo 2. Pero fíjense qué distinto es el pacta sunt servanda, que se desprende del 63, 67 y 68, de la obligación de garantía que se desprende del 2. Aquí los jueces pueden otorgar en la respuesta jurisdiccional su propia idiosincrasia. Fíjense lo que llega a decir Eduardo Ferrer Magrego. Existe un margen interpretativo nacional que pueden realizar las autoridades para favorecer con la interpretación nacional la efectividad del derecho a la libertad fundamental, siempre y cuando sea para potencializar la efectividad de la norma convencional. Esto no se aplica frente a la res judicata y esto genera que en res interpretata nosotros como operadores domésticos tenemos un amplísimo margen para construir nuestra respuesta jurisdiccional y nuestro aporte en el derecho. ¿Y cuáles son las proyecciones? Y ya con esto vamos a ir cerrando, Vanessa. La primera, obviamente, el juez tiene la potestad de inaplicar. Primero, digamos conceptualmente, el juez debe, el operador jurídico, el fiscal, el escribiente, debe leer el orden doméstico en clave convencional. Esa es la primera obligación. Pero en esta lectura va a haber una injerencia de doble naturaleza. En primer lugar, va a tener una relectura de lo que son los derechos constitucionales en clave convencional. Vamos a entender el derecho a la libertad de expresión en la dimensión colectiva, convencional y no solo individual. Vamos a entender el derecho de propiedad en clave también convencional. Vamos a entender los derechos en clave convencional. Entonces, a la hora de dictar sentencia, vamos a proyectar en el caso concreto los principios de los estándares convencionales desarrollados por la Corte Interamericana.
pero también hay un impacto procesal. Y esto es muy importante, porque debemos leer los procesos, sean constitucionales o no. Estemos hablando de un amparo, un habeas corpus, pero también el juicio ejecutivo, el proceso ordinario, lo debemos leer en clave convencional, sobre todo a la luz del artículo 25 de la Convención Americana que exige eficacia e idoneidad por parte de los procesos jurisdiccionales, de los remedios. Entonces aquí tienen injerencia por el impacto del control de convencionalidad el principio de instrumentalidad de las formas. ¿Esto qué significa? Las normas procesales deben ser leídas en clave convencional. Por eso yo les decía, un escribiente a la hora de decidir un proveyente entre un téngase presente y un córrase traslado, debe prevalecer la respuesta convencional. Y esto tiene dos injerencias. El principio de instrumentalidad de las formas en el plano convencional tiene dos proyecciones. Uno, el principio objetivo de instrumentalidad de las formas. ¿Esto qué significa? Que dependiendo del derecho tutelado, la norma procesal, el cauce procesal, debe ser idóneo a la luz de ese derecho. Si estamos hablando de pretensiones alimentarias, si estamos hablando de una tutela a la vivienda, pero además, en el orden convencional está el principio de instrumentalidad subjetiva de las formas. ¿Y esto qué significa? Que cuando estamos hablando de procesos que involucran a sectores vulnerables, ese proceso debe ser articulado de tal manera que no implique una frustración o mayor mortificación para la persona vulnerable. Esto lo tenemos en un caso donde fue parte argentina, que fue el caso Furlan. Un caso de un niño que tiene una lesión, comienza a litigar contra el Estado, el proceso lleva años, décadas de litigio, y ese niño lesionado se convierte en un adulto discapacitado por la falta de tutela efectiva. Y la Corte Interamericana, cuando analiza el caso Furlan, dice, ¿cómo puede ser que siendo un niño este expediente durara tanto tiempo? Tiene que ser razonable a la luz de la naturaleza de los derechos y de las personas conculcadas. Entonces, cuando estamos hablando de sujetos vulnerables, es necesario adaptar el proceso a la vulnerabilidad del sujeto. Y esas son dos herramientas que son de mucha actualidad en el ejercicio directo del control de convencionalidad por el funcionario o magistrado de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre me recuerdo cuando yo ingresé al Poder Judicial, mi abuelo, que tenía ya 52 años en la justicia, me regaló su Código Procesal Civil y Comercial, comentado, digo yo, porque estaba lleno de lo que hoy diríamos es post-its. En ese momento eran papeles cortaditos y pegaditos, ¿no? Anotaciones, etc. Claro, uno tenía siempre en el escritorio el Código Procesal Civil y Comercial. Bueno, ahora tendríamos que tener el Código Procesal Civil y Comercial, la Constitución Nacional y la Convención Americana comentada, porque es tan importante al dictar sentencia como al poner un téngase presente, como también a la hora de elegir el orden de los expedientes en una pila, porque debemos hacerlo a la luz de justicia pronta de la Corte Interamericana. Y la última herramienta que queda, que me parece interesante compartir con ustedes, es la de la inconvencionalidad por omisión. Cuando hay mandatos constitucionales y convencionales que no se cumplen por falta de ley. Recordamos en Mejía contra Sofovich, ¿se acuerdan? Éramos jovencitos, se dicta en el año 92 y la Corte aplica en Mejía contra Sofovich y reconoce el derecho a réplica que toma del artículo 13 de la Convención Americana, a pesar de que la misma Convención Americana exigía una ley que lo reglamente. Sin embargo, la Corte dice, la Corte Argentina, los derechos no son ilusorios, los derechos están para cumplirse. Y la falta de una ley puede generar tanta violación como una ley inconvencional. Y reconoce el derecho de réplica a pesar de la ley. En el caso P del 2019, que trataba sobre derecho al doble conforme, cómo hacer cuando en el ámbito procesal penal tenías absolución en primera instancia, condena en segunda instancia, a quién recurrir, porque la Cámara de Casación era la máxima. Entonces, ¿se recurría a la Corte? No, dijo la Corte en Duarte. Entonces, ¿a quién recurrir? Bueno, en el caso P, la Corte Argentina dice que la omisión de modificar el Código Procesal Penal generaba una frustración de un derecho convencional como era el doble conforme, y el hecho de que tuvieran que llegar a la Corte y luego ir a la otra sala de casación generaba la afectación de justicia pronta. Entonces dice, la fuerza normativa de la Constitución y la obligación del artículo 2
exigen que demos una respuesta en este caso concreto y la Corte salta la falta legislativa y dice, a partir de ahora se va a poder interponer el recurso de casación directamente contra la otra sala. Eso se denomina control de inconvencionalidad por omisión y es la herramienta más poderosa en el ejercicio del control de convencionalidad que lo tiene la Corte Suprema, pero que también lo tiene cada órgano jurisdiccional de este maravilloso, novedoso y personal fuero, como es la justicia de la ciudad de Buenos Aires. Es un fuero donde tengo tantos amigos, tantos conocidos, tanto en lo que es la justicia propiamente dicha, como en el Ministerio Público Fiscal, grandes amigos de hace mucho tiempo, y es un fuero al que le tengo especial cariño, y por eso agradezco especialmente Vanessa y a todos los que gestionaron esta invitación. Es para mí un honor participar, espero haber sido clara en los conceptos y haber generado algunas dudas. Vamos con las preguntas, Vanessa, ¿te parece? Las leo Bueno, de... desde ya muchas gracias, un aplauso, digamos, estamos nosotros en Zoom y están todos mirando por canal de YouTube. Y sí, ha sido muy clara, además de la partida de nacimiento, el corset y los pasos siguientes, culminando con, con esta cuestión del caso P, me parece, en lo que a mí respecta, de alumna eterna, como siempre me he presentado, inclusive dando clases, soy una aprendiz eterna, la verdad, a mí me pareció excelente exposición. Y dentro de lo que es el canal, tenemos una pregunta que ahí te la reenvío por WhatsApp, que ha preguntado. Álvaro Aquino preguntó si sigue la Sí, Corte señor. obligada a realizar Sí. el control de convencionalidad después del fallo Fontevecchia. Fíjate qué interesante, Álvaro, lo que preguntás, porque pensemos esa pregunta a la luz de lo que acabamos de decir. Fontevecchia, ¿fue un problema de res judicata o de res interpretata? Eh, Si uno hace la historia, si uno analiza la historia de la jurisprudencia de la Corte Argentina, en estas dos líneas, res judicata y res interpretata, va a encontrar que en materia de res interpretata, la Corte Argentina generalmente ha coincidido en una interpretación conforme. La Corte Argentina entiende el concepto incluso de salario a la luz de lo que resuelve la OIT, o sea, en el caso Pérez. Entendemos, múltiples conceptos se entienden a la luz de concepciones convencionales. De hecho, por ejemplo, el caso P, que yo le cité, es un caso del 2019, con firma de Maqueda, con firma de Rosati. Entonces, y de Lorenzetti. O sea, son casos donde se hace control de convencionalidad por res interpretata. Fíjense, el caso P tiene una respuesta en el orden doméstico, pero era un derecho convencional. El doble conforme no estaba en el 18. Se toma de la Convención Americana y del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. En realidad es más generoso todavía el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Entonces, el control de convencionalidad por res interpretata, el que aplicamos nosotros cuando debemos fallar citando la jurisprudencia de la Corte Interamericana contra Venezuela, contra Perú, contra Bolivia, contra eh, Brasil, está absolutamente presente. Y es el que vamos a encontrar, por ejemplo, en Maceo, porque se aplicaba a Barrios Altos en Maceo. En Maceo se aplicaba una sentencia contra Perú. Es el que vamos a encontrar en Videla. En Videla se aplicaba una sentencia contra Perú también, que era Barrios Altos y trabajadores cesados contra Perú. Es el que existía en Rodríguez Pereira. Rodríguez Pereira es un fallo del 2012, donde la Corte utiliza la noción de control de convencionalidad para declarar de oficio la inconstitucionalidad de una norma que restringía el derecho a la reparación integral. No era un supuesto de delitos de lesa humanidad. Es la primera vez que la Corte Argentina utiliza, en mayoría, utiliza la etiqueta de control de convencionalidad fuera de delitos de lesa humanidad. Lo habíamos tenido en los votos de Maqueda, en el caso de Gualtieri y Reunión de Prieto, en el voto de Petraki, en el caso García Méndez, pero lo tenemos acá, Rodríguez Pereira. Era un caso de reparación integral, indemnización. Ese fallo incluso es citado en la actualidad. Ustedes van a encontrar Rodríguez Pereira citado después de Fontevecchia. Entonces, el control de convencionalidad por res interpretata existe y sigue existiendo. Es más, en un caso Escalante, que es un caso del 2021-2022, contra, en el que se revisó una sentencia dictada por el Superior Tribunal de Corrientes, la Corte sostiene que los superiores tribunales de provincia, cuando hay planteos que refieran a
responsabilidad internacional del Estado, de sentencias de la Corte Interamericana aplicables, deben dar respuesta. O sea, obliga a los superiores tribunales de provincia y por algo, por ende también a la jurisdicción de cada estado como es sujeto del Estado federal, hacer control de convencionalidad. Deben dar respuesta. Es casi, uno podría decir, un dimacio en clave convencional. En ese momento, lo que se había sostenido ante el sistema judicial correntino era que correspondía aplicar una decisión de la Corte Interamericana y la Corte Suprema de Corrientes o el Superior Tribunal no dio respuesta a ese argumento y la Corte consideró, o sea, no me sale la palabra, revocó esa decisión y obligó a que se dicte un nuevo pronunciamiento haciendo aplicación o por lo menos haciendo mérito de los argumentos convencionales introducidos por la parte. Entonces, fíjense que todo lo que es control de convencionalidad por res interpretata sigue presente, sigue vivo. Rodríguez Pereira sigue siendo citado. En cambio, en lo que tiene que ver con control de convencionalidad por res judicata, ejecución de decisiones de la Corte Interamericana contra el Estado argentino, es donde sí ha habido resistencia. Desde Cantos 2003, que no se aplicó la decisión de la Corte Interamericana, Espósito, donde se cuestionó si correspondía o no aplicar, se terminó aplicando, pero con fuertes cuestionamientos. Derecho y Castañeda, donde ha habido disidencias de Argibay y Fait, y si bien se aplicó la decisión del sistema interamericano, estuvo esa disidencia, siempre estuvo el cuestionamiento de ¿es posible aplicar la rejudicata cuando la Corte Interamericana hace una interpretación extensiva de sus funciones? Es decir, cuando la Corte Interamericana se atribuye potestades, ¿es posible aplicar el 63? Y eso fue lo que ocurrió en Fontevecchia. Si uno analiza Fontevecchia, lo que está en juego ahí es no el deber de publicar las sentencias, porque eso lo acepta la Corte Argentina, no el deber de recomponer, que es devolverle el dinero a Fontevecchia y D'Amico, porque eso lo acepta la Corte Argentina, sino otras obligaciones que habían surgido de una interpretación extensiva de sus potestades por la Corte Interamericana, y si éstas correspondían o no con, utilizo los términos que usa la Corte Argentina, potestades remediales, sobre todo cuando implicaban una afectación del sistema republicano, el debido proceso, el carácter supremo de la Corte. Entonces, Fontevecchia tiene esa aplicación concreta, rejudicata, potestades reconocidas por la Corte Interamericana a través de una interpretación extensiva. Y ahí la Corte sostuvo que no era posible hacer lugar al planteo. Finalmente, cuando se hizo la sentencia de supervisión de cumplimiento, la Corte Interamericana dijo, acá no se quería afectar ni contra el debido proceso, no se quería que Menem devolviera la plata, ni se quería afectar contra el sistema republicano, lo que se quería era instrumentar alguna medida alternativa que deje marcado que la sentencia originaria no generaba precedente, no vinculaba más. Entonces, bueno, ahí se dijo entre las medidas alternativas estaba agregar una fotocopia, agregar una nota al pie, y así fue como se resolvió el caso. Pero fíjense cómo es un caso que la doctrina muchas veces refirió como un caso muerte del control de convencionalidad, el muro contra el y en realidad era un supuesto de rejudicata donde no se cuestionaban determinadas potestades remediales de la Corte, pero sí otras. Y esa es la sentencia. Es más, si ustedes van a Escalante, que es esta que les comenté sobre los superiores tribunales de provincia, el fallo dice, esto no es un supuesto como Fontevecchia, es otro tipo de supuesto. Justamente, esto es res interpretata y lo otro era rejudicata. Así que aquí no, muchas gracias por la pregunta. Hay que distinguir, es muy importante entender al sistema interamericano por cómo se maneja eh, en términos técnicos para poder dominarlo y utilizarlo como herramienta. Sí. Bueno, hasta ahí es la última pregunta, estamos verificando, no tenemos otra pregunta. Mientras alguno tal vez haga otra pregunta, primero quiero agradecer a la doctora Sagüez, quiero avisarle a todos los que están mirando desde el canal que van a poder ver que hay un link que se comparte en el chat del canal de YouTube, en donde pueden, desde a partir del viernes, van a estar los certificados de asistencia para los que asistieron a esta clase, a esta masterclass. Y en lo que a mí corresponde, hasta ahora nada.
damos por cerrada esta hermosa clase enriquecedora y que aviso con todo el público presente que tenemos que seguramente convoquemos en otra oportunidad para continuar con este tipo de charlas, que me parece todo lo que hace a las herramientas jurídicas a nuestra jurisdicción y a todos los estudiantes, como quien habla en general, siempre enriquece todo lo que tiene que ver con lo académico y con todos los cambios que ha dado en esta hermosa forma de darlo en pasos desde el acta de nacimiento en adelante, todas estas cosas que se van cambiando a lo largo del tiempo y la construcción, digamos, que tiene que ver con jurisprudencia, ¿no? Y doctrina propiamente dicho. Así que yo estoy muy agradecida en nombre del colegio que está en cabeza del presidente, que es Lisandro Fassman, en nombre de asociación, en cabeza del presidente y el secretario, que es el doctor Mántaras y Longobardi. Así que muchísimas gracias por esta presentación y en lo que respecta, un aplauso en nombre de todos los que están en el canal y en nombre del colegio y la asociación. Muchísimas gracias, Vanessa. Comparto tu apreciación. Creo que es importante entender la doctrina del control de convencionalidad como un proceso en donde la jurisdicción de Cava puede tener un protagonismo importante a través de la construcción de un diálogo. Entonces, no es una imposición, es una construcción recíproca que hay que conocer, estudiar, dominar, en el sentido de dominar las herramientas y asumir un rol protagónico. Cerramos entonces con esta invitación a asumir este rol protagónico en este maravilloso foro de la ciudad de Buenos Aires, que espero que vaya viendo con el transcurso de los años cada vez más consolidadas la perspectiva constitucional que le dio el constituyente del 94 en torno a su plena autonomía jurisdiccional. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos y nosotros felices desde la autonomía de la ciudad. Muchas gracias y hasta la próxima a todos. Queda el link en el canal, así que muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias.